actualmente se encuentra trabajando en Universum. Así es. Y pues el día de hoy nos va a dar una plática titulada Ecos de nuestro pasado. Por favor, Susana. Gracias. Gracias, Aldo, por la invitación. No sé si recuerdan que antes de vacaciones, Leonardo me hizo favor de avisarles que ya estaba lista la transcripción de las entrevistas de Poveda. Y entonces Aldo me escribió y me dijo, ay, danos un coloquio sobre eso. Y yo le pedí que nos esperara porque ahora ya también están listas las transcripciones de las entrevistas a Rafa. Entonces, al ver que iba a dar ese coloquio, me puse a revisar cuándo fue la última vez que vine a platicarles lo que estamos haciendo, y fue hace 2 años. Entonces, lo que pienso hacer hoy, si este coso lo permite, ¿cuál es la que tengo que escuchar? Ok, gracias. Ok, entonces lo que quiero hacer hoy es esencialmente 3 cosas. Les voy a platicar lo que sucedió en estos 2 años. Como siempre que doy pláticas aquí, les quiero platicar ese material histórico organizado, para qué se ha usado. Y hoy en particular la novedad es que 2 estudiantes, una que terminó la tesis y otra que está en proceso, les van a dar una micro platiquita sobre lo que están haciendo. Y otra vez, como siempre en estas pláticas, quiero terminar mostrándoles lo que se queda pendiente. Bueno, esencialmente lo que he hecho desde hace, ya son 10 años, con el material histórico de ustedes es organizar catálogos de papel. Y en estos 2 años, los 4 catálogos que quedaron terminados son estos: Paco Cobos, Dirección, Departamento de Ingeniería y unas cartas del cielo. Se saltó una. ¿Cómo? Mala broma. El archivo de Paco Cobos nos lo pasaron porque ya estábamos aquí cuando murió Paco, y entonces la hija dio permiso de que tuviéramos acceso al material, y en la oficina de Paco había muchísimos libros y sus colegas dijeron que esos todavía se podían usar. Entonces, de los libros lo que hicimos fue un inventario, y entonces tenemos como un retrato de su biblioteca, pero no tenemos su biblioteca, y se están usando los libros, que es para lo que son. Y lo que se conserva son principalmente documentos, y los documentos son principalmente acerca del diseño de dispositivos ópticos. Entonces, este es un diagrama de flujo de cómo funciona un instrumento, y este es un diagrama. Hay una parte que tenemos que no le hemos hecho nada, y es que de la compu extrajimos principalmente los archivos en un programa que usan los ópticos. Y entonces, pero lo que encontramos, me parece, es que lo que había en los documentos de computadora era más o menos lo que estaba impreso, ¿no? O sea, que Paco todavía era de mi generación, en el sentido de que imprimía las cosas, imprimía casi todo. Entonces ese USB está ahí nada más porque sí. Entonces está el archivo de Paco Cobos. Luego, de la dirección, en cierto momento en otra de estas pláticas comentamos con Guille. Guille está aquí desde 85, cuando Luis Felipe entró como director, y entonces ella tiene súper bien guardado el archivo. Y entonces lo que hicieron fue que nos pasaron ese archivo, que es grande, y ya está ordenado y abarca, no sé si alcanzan a ver, 5 directores: Luis Felipe, Pingüino, Gloria, Silvia y Pepe Franco. Los archivos que no tenemos es porque todavía los tiene la dirección. La idea es que de aquí en adelante la dirección tiene que guardar 5 años. Cuando el 6º año le sobre, pues se va al archivo, y cuando haya suficiente archivo, pues se vuelve a organizar. Por el momento eso no está sucediendo. Y agarramos estas simplemente porque tienen las firmas, pero hay de todo, hay documentos súper interesantes. El archivo de ingeniería es una serie de documentos que fueron de la IRRAN, que Alex Fara rescató, que inicialmente pensábamos que contenía solo los planos de los instrumentos, como del 2 metros, y de los instrumentos que se le han pegado al 2 metros,
pero resulta que son como, había una cosa que entonces se llamaba el Departamento de Ingeniería que dirigía de la IRRAN, y son los documentos de trabajo, entonces son diseños de instrumentos y órdenes de trabajo, y muchísimas otras cosas, y muchísimos planos. Lo que predomina en ese archivo en particular son los planos. Esta cosa es como muy sensible o yo muy torpe. Bueno, la otra cosa que sucedió en el camino es que el primer archivo que organicé, el archivo más antiguo, está en el archivo histórico de la UNAM. Es un archivo que va de 1878 como a 1960. Ese archivo abarca el periodo en el que se trabajó en el proyecto Carta del Cielo. Para los más jóvenes, Carta del Cielo fue un proyecto de sacar un mapa de todo el cielo por medios fotográficos, y México participó. Y entonces allá organizamos, lo que se produjo son unas placas que están aquí en la biblioteca de ustedes, y de las placas se imprimieron a doble tamaño unos papeles, y los papeles, allá se guardaron 2 copias completas de todo, y lo que sobraba se iba a descartar, que eso es lo que se hace normalmente en un archivo histórico. Y yo lo platiqué aquí en ese momento, William, y dijo, no, tráetelas para acá. Y entonces nos trajimos las cartas, y hay alrededor de 3,000. Hay como 3,000 copias, de unas tenemos 60, de una imagen, de una posición en el cielo, tenemos 60, de otras 10. Hay como 3,000, y estas 3,000 las tenemos guardadas. Tenemos acá ya 2 copias completas y siguen sobrando 3,000. Y entonces estas, pues está bueno que ustedes sepan que existen, porque yo creo que se pueden usar para divulgación, se pueden usar como regalos, se pueden usar, yo las usaría para divulgación obviamente, pero en cierto momento agarré varias y se las mostré a algunos de ustedes para que pensaran qué se puede hacer con ellas, ¿no? No se puede hacer astronomía con el impreso, se podría con las placas, pero con el impreso no. Entonces eso es lo que, y lo que hicimos fue hacer un catálogo de cuántas hay de cada una para que ustedes las tengan. Pero no se puede hacer astronomía, quiere decir astrometría. Ajá. Ok, porque astronomía es muy amplio. Yo creo que en cierto momento lo platiqué, no sé si con Chris y Arcadio hace muchos años, que si ellos, como les interesaba la astrometría, a ellos les interesaba una digitalización cuidadosa de las placas, pero la impresión contiene las deformaciones que luego tienes que corregir, y ahí no las puedes corregir. Creo que es algo así, ¿no? Solo que hubiera una nova, serían interesantes. Ok. Astrometría no se puede hacer. Okay. Bueno, variabilidad de estrellas. O variabilidad de estrellas, o algo así. Impreso, pues claro que no. Tienen los defectos del telescopio y los defectos de la impresión, que ves tú sabes cuáles son. Claro. Sí, porque además eso iba a decir, la técnica es heliograbado, y en el periodo en el que se van imprimiendo se le manda a diferentes artesanos, de modo que cambia la máquina, cambia la mano, cambia. Entonces, por eso yo creo que enmarcarlos y pegarlos en las paredes es más bonito. Pero bueno, ya saben que están ahí, y si les surgiera alguna de estas dudas más astronómicas, pues ahí están. Sí. Son las placas de la Carta del Cielo. No, son impresiones a doble tamaño. Las placas, algunas de ellas, son unas impresiones en un papel de algodón muy bonito, como de este tamaño, en muy buena calidad, y que los astrónomos las miran y hasta reconocen cosas. A mí nada más me parecen unos puntitos bonitos. En algunos casos se ven como las zonas de polvo, y en otros se ven como los objetos celestes. Esta no sé por qué la escogí, porque era la que había. Sí, es una impresión, porque la idea, el producto final, bueno, el proyecto Carta del Cielo tenía 2 objetivos. Antes de que se pudiera hacer fotografía, lo que había era catálogos, y entonces había tablas con estrella, posición, estrella, posición. Entonces, la idea de este proyecto usando fotografía era generar un catálogo más preciso y más numeroso de objetos. Ese es un producto y se llama el catálogo astrofotográfico, y acá tienen los volúmenes, y además generar estos que son como las hojas de un álbum de mapas,
e imprimirlos, participaron 18 observatorios en el mundo, imprimirlos e intercambiarlos para que todo el mundo tuviera todas las imágenes. No terminaron, pero bueno, esta cosa. Bueno, y entonces la parte más novedosa, que es la que Aldo nos invitó ahora, es que terminamos, yo le hice a Arcadio alrededor de 2011 y 12, le empecé a hacer entrevistas y no terminé. Arcadio empezó a dejar de venir, pero hicimos bastantes cosas interesantes. Las dos series de entrevistas que tengo son de Rafa y de Arcadio, y son diferentes en el siguiente sentido. Arcadio es alguien que seguramente la mayoría de las preguntas que yo le hice se las habían hecho muchas veces, y entonces ya tenía una respuesta automática. Sí, claro, mi papá, bla, 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 mi mamá, bla, bla, la secundaria, bla, bla, bla. Las partes que a mí me parecen súper interesantes, todo eso está escrito en varios lugares. Las partes que a mí me parecieron más interesantes son aquellas en las que lo saqué del guión. Y estos son solo 3 ejemplos. Estábamos platicando un día sobre sus días en la universidad, y él es más o menos contemporáneo de mi papá, y le dije, mi papá cuando no tenía clases, esto es cuando la universidad estaba en el centro, y le dije, mi papá cuando no tenía clases, él se iba a jugar billar, ¿usted qué hacía? Y me dijo, no, nosotros formamos, y ahora van a oír, si me pones porfa el primer audio. Que un grupo de compañeros fundamos, es algo típico así de los jóvenes estudiantes, una sociedad que se llamaba el Seminario Axiológico. Axiológico. Estábamos muy interesados en los valores. Ok. ¿Sí? Y el Seminario Axiológico estaba compuesto por estudiantes de varias facultades, no solo de ciencias. Teníamos algunos abogados, teníamos algunos ingenieros, biólogos, bueno, Facultad de Ciencias. Y entonces rentamos 2 despachos en la calle de Donceles, hasta me acuerdo del número, Donceles 79. Okay. Rentamos esos 2 despachos y bueno, evidentemente esto tenía el atractivo de que nos podíamos ir caminando del Palacio de Minería a esos despachos. Entonces acondicionamos esos despachos con pizarrones, ¿sí? Un pequeño refrigerador, unas mesas, unas sillas, ¿sí? Y entonces ahí nos íbamos cuando no teníamos clases, ¿sí? Y entonces en ese lugar los sábados, ¿sí? Qué diferencia de nowadays. Los sábados nos íbamos ahí a escuchar música clásica, a platicar, a darnos mutuamente algún seminario sobre un tema de interés. Entonces, bueno, esa es una cosa que seguramente no está así como en sus biografías oficiales. Luego toda esa entrevista es bien bonita porque retrata el centro y las otras carreras y los otros estudiantes. Luego se va a estudiar, a Berkeley, regresa. El centro, no, bueno, depende cómo lo mires, podríamos contemplarlo. En esa época tal vez todavía se pensaba que era el centro de la galaxia. La universidad estaba en el centro. Y luego se va a Berkeley, regresa y entonces, como otra vez tratando de imaginarme cómo era su vida, yo le pregunto, ¿y dónde vivían? Y entonces contesta el siguiente audio, porfa. ¿Me ponen el siguiente audio, por favor? ¿Dónde vivíamos? Cerca de Seúl. Claro, cuando regresamos, pues empezamos a buscar dónde. Y pues o muy lejos o más caro de lo que podíamos. Y de pronto nos damos cuenta de que el Sokol multifamiliar de maestros de la universidad, que está a un lado del Estadio Olímpico, ¿Sí? estaba semivacío. Pues nadie quería venir a vivir a Seúl. Pues ahí nada más los animales viven. Ni los taxistas querían venir al multifamiliar de maestros cuando invitamos a algún amigo a la casa a cenar, en fin, y
tomaban un taxi, no querían ni venir los taxistas. Entonces ni los taxistas querían llegar. Ajá, entonces fueron como pioneros. Sí. Estaba la mitad del multifamiliar vacío. Pude escoger ¿Dónde? Y en ahí el se último escogió piso. eso en el piso alto. En el Como en la piso astronomía alto. no le dejaron tener un piso alto. Exacto. Con un lindo balcón y la vista a todo dar. Y el aire limpio, agradable. Entonces, nos instalamos allá. Entonces, Y podía caminar a la oficina. se podía caminar a la oficina, pero yo siempre he sido muy flojo. ¿Sí? Entonces, pues teníamos 2 coches, uno para mí y uno para mi esposa. Entonces, bueno, ese es el periodo de recién regresando. Y luego hay más o menos las entrevistas que yo logré hacer terminan cuando él toma la dirección del instituto y toma la batuta de empezar a hacer el OAN en San Pedro Mártir. Y esta no me acuerdo de qué va. A ver, la ponemos, esa es sorpresa, es sobre el OAN. Un poco, sí. Lo que pasa es que como yo pensé que todavía íbamos a tener más entrevistas y cronológicamente es después de esta que les voy a mostrar ahora, él empezaba y yo le decía, no, aguánteme, que eso es para la otra vez que nos veamos. Y la otra vez nunca llegó. Así pasa en mi historia. ¿Pones la última, porfa? ¿Y cuáles son las primeras cosas? Estamos hablando de... Usted toma la dirección en 68. 68 de noviembre. Y la primera cabaña está construida en... La primera cabaña, la cabaña roja, Ajá. la inició Guillermo Haro. Pero cuando yo llegué, eso de cabaña era mucho optimismo. Ajá. No tenía baños. El comedor era, bueno, muy primitivo. Cocina. No había ventanas para los dormitorios. Estaba a medias, ¿no? Ok. Entonces yo recuerdo que una de las primeras cosas que hice fue ir a San Diego a comprar cosas. Ok, se fue de shopping. Me Se fui fue de de shopping shopping. a San Diego. Ajá. En esa época, la verdad es que las autoridades universitarias, en particular Guillermo Soberón, me tuvieron muchísima confianza. Porque dentro de la estructura normal de la universidad no había flexibilidad suficiente para arrancar un proyecto como esos. O sea, y lo digo con mucho orgullo, me tuvieron la confianza de decirme, a reserva de comprobar cantidades fuertes de dinero que llevaba, yo depositaba allá en Baja California o en San Diego incluso, y a comprar cosas. Claro, venía yo con mis comprobantes, ¿no? Todo lo comprobé. Y nunca tuve ningún reclamo. Pero no tuvieron ustedes que hacer un diseño general con un presupuesto general y decir, bueno, creemos que en los siguientes 5 años vamos a gastar... No, al principio no. Y más o menos ahí termina esta serie de entrevistas. Y es una lástima. En general, un historiador prefiere los documentos porque este es un documento muy valioso, pero esta es la versión de una persona. Pero de esta época, como empieza a insinuar Arcadio, en general no se documentaron las cosas. Era oye, dame otro millón porque ahora necesito una aplanadora y hasta ahora yo no he visto dónde están esos documentos. Entonces la versión oral hubiera sido sabrosísima. Y luego lo que tiene que hacer un historiador cuidadoso es hacer un coro de voces, de manera que no se queda uno con la versión de una única persona, sino se suman, promedian, le saca uno la transformada de Fourier o lo que sea, una serie de voces, de manera que se extraen los hechos y se notan las versiones, ¿no? Se pueden, no sé, ¿se restan las imágenes? Ustedes sabrán. Ese entonces es Arcadio. Y luego con Rafael nos echamos ya como una serie de entrevistas completas. Empezamos en el kinder, y donde, por cierto, Rafa fue al mismo kinder que Silvio.
empezamos en el kinder y terminamos en el momento contemporáneo, que terminamos este año, hicimos una última, pero en realidad terminamos el año pasado. Y con Rafa pues es muy diferente que Arcadio, porque Rafa es un astrónomo de a pie y no siempre estaba en el público y dando su versión de los hechos, y entonces pues todo es mucho más personal, mucho más... y entonces como que tratando de pensar como qué pedacitos les traigo, hay muchísima astronomía, como se pueden imaginar, pero los tres temas que para mi gusto salen en las entrevistas con Rafael son personas, telescopios y comida. Y entonces les voy a mostrar una muestrita de cada uno. Si me pones la primera, por favor. La clase de Arcadio era, pues yo creo que sí es la primera clase en la que el alumno tenía que deshacerse el cerebro. Te obligaba literalmente a pensar. Y le apodaron a Arcadio el reloj de pelo, porque podía saber la hora que era según cuán se peinaba con agüita, se le iba esponjando y se le iba erectando el pelo. La clase se acababa cuando ya era perpendicular. Cuando ya estaba aquello bien erecto. Era muy chistoso. Entonces eso es personas y a todo lo largo de todas las entrevistas donde les digo, realmente lo que predomina es la astronomía, pero hay un montón de personas que conocemos. La segunda es, naturalmente, como Rafa hace astronomía observacional, es que hay un montón de telescopios, y este es uno de los más simpáticos, pero hay muchos más. ¿Me pones la segunda, por favor? ¿Y allá entonces fuiste a hacer observaciones? No fui a hacer la tesis con observaciones ya hechas por Manuel. Sin embargo, sí fuimos a Lick una noche a observar, porque le tenía tiempo de observación. Y fuimos a observar al Crossley, se llama el telescopio, que es, todavía de vez en cuando sueño con mi pesadilla. ¿Por qué? Es tremendo, es un telescopio reflector de, qué sé yo, tendrá como 1 metro de diámetro, una cosa así, un poco menos, creo que es 80 centímetros. Pero se observa en el foco primario. Entonces tienes que subir allá arriba a unos andamios, apagas la luz y todo gira, todo se mueve. Ajá. Entonces nunca sabes dónde estás, te puedes caer, vamos. ¿Y te atas o qué? No, como pues, si estuvieras en el no, pues te vas agarrando, no te atas. Y rezas toda la noche. Y bueno, este es cuando Rafa se fue a terminar su tesis a Berkeley, donde estaba Manuel Peinbert en ese momento. Pero claro que el observatorio y los telescopios que dominan son los nuestros, ¿no? Y bueno, de comida hay... Sí. Es en el aniversario, el centenario del observatorio, ¿no? Debe ser 1978, en Chapultepec. Beto López, que está en Ensenada para los jóvenes. Sí, es Beto López. Y bueno, la última es todas las apariciones de la comida. Y esta en particular es, en Estados Unidos Rafa decía que sufría muchísimo por la comida que había, hasta que encontró un amigo que venía de la India. Y entonces, si me pones la última, por favor. El doctor Givago están allí en Siberia presos y les dan de comer una plasta de color anaranjado, amarillento anaranjado, que se ve abominable, ¿no? Ok. Pues llego a casa de Dipankar, que me invita a comer dol, y era una plasta amarillenta, anaranjada encima del arroz blanco. Y yo dije, Rafaelito, te lo comes, no importa que sea. Es una de las cosas más ricas que he comido en mi vida. Aunque se veía horrible. ¡Oh, que se veía horrible! Y bueno, estas son muchas más, las otras son 7, estas son 12. Y como les anunciamos por correo, en general para un historiador es mucho más fácil de consultar la transcripción, porque el audio, como es serial, uno se tiene que echar todo el rollo hasta llegar al punto que le interesa, ¿no? Entonces están en línea en la página de la biblioteca de ustedes las transcripciones, que ambas se leen como un cuento, pero si alguien está interesado también están los audios.
Y esos son entonces los avances en estos 2 años, pero bueno, no es cierto, me falta una. Y entonces, bueno, ¿todo esto para qué? Para ustedes, pues porque se está conservando su patrimonio y eso les debe dar gran gusto. Para mí, o sea, la razón inicial para empezar a organizar archivo es porque yo hago historia de la astronomía y si el archivo no está organizado, pues no puedo hacer historia. Entonces, los dos usos que son de mi interés son para hacer investigación, y entonces yo hago artículos y llevo ponencias a congresos y capítulos y esas cosas. Y todo lo que he ido investigando es súper sabroso y se ha convertido en conferencias, artículos en revistas de divulgación. Entonces, digamos que sirve para mi trabajo y para cualquier otra persona que quiera hacer eso. Naturalmente, todos los archivos terminados están puestos al alcance de toda la persona que lo quiera consultar. Pero en el camino, para lograr esos archivos, también hay como ventajas secundarias, efectos secundarios, y entonces los chicos que han pasado a través de los años por la tarea de organizar el archivo, pues han aprendido de astronomía, han aprendido de historia, han aprendido de archivos, y he tenido servicios sociales, algunos chicos que se quedan con beca, otros que han tenido incluso un empleo brevemente. Entonces, formación general. A mí me ha servido mucho para la docencia porque uno puede dar una clase de historia y darles a los chavos fuentes secundarias, o sea, artículos acerca de la historia, o los puede mandar a hacer un proyecto. Y la verdad es que es muy diferente si uno puede tener acceso a un archivo. Y por último, y esta es la parte que les anuncié al principio, quiero que las estudiantas mismas les platiquen. De estos documentos han salido varias tesis. Y ahorita, bueno, a principios de año, en abril, mayo, en junio se recibió Cristina, la tesis de Cristina, de hecho ya varios de ustedes se las circulamos, es sobre Guillermo Haro. Entonces Cris nos va a platicar sobre su tesis que ya está terminada, y Andrea, esa es una tesis de licenciatura y es físico, y se recibió con una tesis de historia. Y en este momento Andrea también hizo una tesis de licenciatura de historia de la astronomía, y ahorita está en el posgrado de filosofía de la ciencia, que tiene una línea de historia, y Andrea está a más de la mitad, espero, de su tesis de maestría, y ambas Cristina nos va a platicar un producto terminado y Andrea nos va a platicar un producto en proceso, y las dejo. El control. ¿Cómo se usa? Avanza. Y el suavecito porque si no. Mi trabajo se llama Guillermo Haro y los objetos azules, astronomía, telescopios y comunidad. Bueno, Guillermo Haro Barraza se formó como abogado y como filósofo, pero después entró al Observatorio Astrofísico de Tonantzintla desde su fundación y viajó a Harvard para hacer estudios de astronomía. A su regreso se reincorporó al Observatorio Astrofísico de Tonantzintla y en 1950 se convirtió en el director. En este observatorio se encontraba la cámara Schmidt, era un telescopio en aquel entonces novedoso y atractivo para los astrónomos extranjeros. Tal fue el caso de William Hiltner, astrónomo estadounidense, quien le pidió a Haro venir a utilizar la cámara Schmidt para realizar observaciones. De esta relación que formaron, William Hiltner le propuso a Haro probar un nuevo método para observar colores de estrellas. Haro lo probó y lo desarrolló en Tonantzintla con bastante éxito y se empezó a interesar en los objetos azules. Por otro lado, algunos años después, más o menos en el tiempo, el astrónomo estadounidense William Luyten, quien estaba en la Universidad de Minnesota, le pidió a Haro venir aquí a Tonantzintla a realizar una búsqueda de objetos azules que ya se encontraba haciendo. Haro aceptó y además le comentó que aquí también estaban en la búsqueda de objetos azules, y además le comentó del nuevo método que había desarrollado para ver. Primero empezó con objetos ultravioletas y después con objetos azules. Este método consiste en desplazar 3 imágenes levemente, cada una con un filtro, azul, amarillo y ultravioleta. A Luyten le gustó mucho el método y lo adoptó también. De esta colaboración Luyten estuvo viniendo a México varias veces a hacer su programa, y además de esta colaboración surgió la idea de
Aro y Luiten de juntar y expandir su programa de observación, de búsqueda de objetos azules, y decidieron llevarlo a cabo en Monte Palomar, en Estados Unidos. Entonces, ambos fueron al observatorio Monte Palomar a realizar las observaciones, tomaron 47 placas en total y se las dividieron, cada uno en su lugar de trabajo, y se juntaban para discutir los resultados y además intercambiárselas. Al final encontraron 8.746 estrellas azules, objetos azules. Este número es muchísimo mayor al que se había reportado previamente, que era lo máximo que habían reportado alguien, eran 1.000, entonces este fue un gran avance, y al final los resultados los publicaron en el boletín de los observatorios de Tonantzintla y Tacubaya, de aquí. Y bueno, este trabajo al final muestra una parte de la historia de la astronomía mexicana a mediados del siglo XX. Además tiene la gran ventaja de la utilización de archivos históricos. Estos brindan información que antes no se conocía y le dan mayor veracidad a la historia. En mi caso particular, utilicé además el archivo de Guillermo Aro, que tiene Elena Poniatowska en su casa, bajo su resguardo, y es esto muy interesante. Y también utilicé el del observatorio de aquí, que está en el archivo histórico. Y bueno, al final este trabajo, el resultado es complementario a los trabajos de historia de la ciencia existentes. Y es todo. Gracias. Con el botón de abajo de los redonditos, el de abajo. Gracias. Bueno, en mi caso, mi tesis se titula, todo ese largo título, Instrumentos y prácticas astronómicas en el siglo XIX, el proceso de transformación de ingenieros en astrónomos en México. Y como se imaginarán, mi tesis trae ingenieros geógrafos y astrónomos. Y es que en el siglo XIX, quizá ahora si uno dice astronomía o astrónomos en México, nos queda bastante claro. Ah, claro, el Instituto de Astronomía, sí, San Pedro Mártir. Pero en el siglo XIX la figura de astrónomo en México no era muy clara. De hecho, los primeros astrónomos mexicanos fueron ingenieros geógrafos de formación. No necesariamente tenían que ser ingenieros geógrafos. Sin embargo, la inmensa mayoría pertenecían a esta formación académica. Entonces, lo que yo estoy estudiando es cómo fue que los ingenieros geógrafos se convirtieron en astrónomos. Y ese proceso de transformación de ingenieros geógrafos a astrónomos es lo que estudio gracias a el archivo. Estoy utilizando principalmente el archivo del Observatorio Astronómico Nacional, que se encuentra en el archivo histórico de la UNAM. Y ahí yo lo que me he encontrado son muchos documentos, muchos materiales que nos hablan del trabajo de los ingenieros geógrafos que se encargaban de cosas de la cartografía mexicana, que sí vamos a trazar mapas, vamos a determinar posiciones geográficas, latitud y longitud, como ustedes saben, ¿no? Pero también está todos los documentos nos van mostrando un retrato de la vida que ellos tenían, del uso de sus instrumentos y de las prácticas científicas, de las prácticas astronómicas que ellos hacían, y cómo poco a poco, ya después con la fundación de los Observatorios Astronómicos Nacionales en México, cómo se fueron separando, ¿no? O sea, cómo hubo un grupo de ingenieros geógrafos que se quedaron y siguieron haciendo geografía, siguieron ayudando a la cartografía mexicana, pero hubo otro grupo de ingenieros geógrafos, que son los que estuvieron en el OAN, que al final es lo que ahora nosotros conocemos como astrónomos, y que ellos mismos empezaron a decir, sí, ¿no? El astrónomo Ángel Anguiano, claro, el astrónomo Felipe Valle, cuando en realidad en su formación eran ingenieros geógrafos. Y bueno, más que nada, eso es mi tesis, está en proceso, ya este año voy a terminar, pero creo que junto con la de Cristina también es un ejemplo muy bonito de cómo se puede ocupar todo el archivo y todo el trabajo que se ha hecho en la catalogalización de los documentos que se tienen. ¿Tenías una diapositiva? Sí, es que no, es que no pasaba. Bueno, que es justo eso, ¿no? El proceso del que les hablaba. Por una parte, por ahí arriba, ¿no? Dice posiciones geográficas, ¿no? De los puntos astronómicos, claro.
porque los ingenieros geógrafos utilizaban métodos de astronomía posicional para sacar todas las posiciones, latitud y longitud, y como ustedes saben, ¿no?, que en ese momento la longitud era muy difícil de sacar, entonces podían ocupar culminaciones lunares, utilizar teodolitos, utilizar altasimitudes, pero aún así todavía la precisión de los métodos, la precisión y la habilidad que tenían era increíble, y cómo poco a poco fueron ocupando nuevos instrumentos y métodos como intercambio por señales telegráficas. Y ya después, si se dan cuenta, no sé cómo, bueno, el plano de acá es para el Observatorio Astronómico Nacional, pero cuando empezó en Chapultepec, que ya después lo cambiaron a Tacubaya. Y la imagen de ahí, si se puede ver, es un telescopio cenital que está conectado a un péndulo astronómico que está marcando el tiempo sideral. Y como pueden ver, ese péndulo se parece mucho a uno de los que tienen aquí afuera en su vitrina, representando la oficina, ¿no?, de un astrónomo. Entonces es muy interesante todos los documentos que hay porque nos muestran justamente todo ese trabajo, y es lo que, es lo que yo estoy estudiando. Y ya, ahora sí ya. Y el chiste de mostrarles, en cuadro estéreo, el chiste de mostrarles, que ellas mismas les mostraran estos dos ejemplos, es mostrar las ventajas que tiene contar la historia usando documentos, y es que en ambos casos ya habíamos pasado por esos puntos cuando todavía no estaban accesibles los documentos y habíamos contado simplemente el qué. Los ingenieros geógrafos se volvieron astrónomos, pero cómo solo se puede contar con mucho más detalle. Y lo mismo, que Aro y Luyten hicieron ese paper ya se sabía, pero cómo fue toda la colaboración solo la podemos reconstruir usando los documentos, y por eso es que les pedí que nos mostraran los ejemplos, y siempre yo paso por ahí rápido, pero se me hace lindo que ellas mismas les muestren. Y voy a terminar contándoles dónde está el asunto en este momento. Los fondos que les conté, los que son fondos documentales, son un montonal de cajas que están en así de tantos estantes, que están en una oficina allá arriba, y lo que sigue es que se bajen a la biblioteca. El fondo de dirección, como les adelanté, nunca se va a acabar, simplemente se irá generando. Como el Fondo Universidad Nacional se creó, el archivo histórico de la UNAM se creó principalmente para ir resguardando los archivos de las rectorías, y entonces N años después de que termina cierta rectoría, vuelcan la información en el archivo. Y yo creo que así se debería seguir haciendo. Tenemos una colección de instrumentos a la cual todavía no se le hace un catálogo. Tenemos en la biblioteca una serie de placas fotográficas, principalmente del 19, de principios del 20, principalmente Carta del Cielo, que sabemos que están en buen estado porque se les hizo una revisión, y que tenemos un inventario muy básico que se hizo hace muchos, muchos años, pero quizás hay que hacer uno nuevo. Aparecieron en el cuartito del fondo, en una de las escombradas que hicimos, las fotos que Marco Moreno circula en un CD del observatorio y los instrumentos y la zona de Tacubaya. Bueno, las placas de vidrio de esas imágenes están aquí, están cuidadas, están en un ambiente relativamente decente. Las placas de Palomar que mencionó Cristina aparecieron en ese mismo cajón de archivero en el saloncito de la biblioteca. Una de las primeras personas que lo vio fue Manuel Peinbert, y a él le pareció interesante que Omar, ¿cómo se llama Omar? El de INAOE, que hace objetos azules o algo parecido. Sí, entonces ya lo contactamos, pero venía regresando de un sabático, y eventualmente ese sí es material que él considera que se puede usar para extraer información para hacer astronomía con ella. ¿Y cuál? No sé, hablen con él. Y luego está el fondo del que habló Cristina, que es, digamos, lo que estaba en la oficina de Aro cuando no sé, se lo llevó. Cuando dejó la dirección se llevó sus documentos a casa, y son cartas con muchos de ustedes, de los que se fueron a hacer un posgrado fuera y les escribía para perseguirlos, y son cartas con muchos astrónomos internacionales del momento, y se ve las redes que estaba creando y el uso que les daba. Y
sería genial y todavía nos interesa muchísimo que ese archivo terminara aquí, porque es donde más uso se le podría dar y estamos platicando eso con Elena Poniatowska. Y mis pláticas siempre terminan con mi correo, por si después de hoy se les ocurre cualquier otra cosa, pero naturalmente los comentarios y preguntas prefiero que las hicieran ahorita. Y si tienen comentarios y preguntas para las dos tesis también, por favor. Gracias. ¿Preguntas? Yo recuerdo que hace un par de años, tal vez 3, había una pareja de checos que estaban haciendo la digitalización de las placas de Carta del Cielo, entre otros trabajos que estaban haciendo pues, en otros institutos en el mundo, pero no sé en qué terminó esto, si se pudo usar, si Débora no está aquí, ¿verdad? si funcionó. Mira, eran colegas de Débora, o son. Tenían un método de digitalizar poco ortodoxo de lo que yo comenté con otros astrónomos. Tuvieron acceso a 200 placas a las cuales les aplicaron, tenían una cama de luz, como un iPad grandote que emite luz, sobre la cual colocaban las placas y arriba colocaron una cámara digital, les sacaron fotos, se las llevaron y desde allá nos mandaron 2 o 4 o una cosa así, y dijeron que todas las demás costaban, que con mucho gusto nos las mandaban. Y ahí se quedó. A mí no me parece el espíritu de cómo se trabaja en academia. Queda claro que lo que estaban haciendo era otra cosa. Es una lástima. No, se llamaba Hudek y su hijo. Sí, yo al final entendí que era business y yo se la pasé a William y le dije, haz lo que tú quieras. Además, como fui preguntando y me fueron diciendo que la manera como lo estaba haciendo no estaba fantástica, entonces me pareció que no valía la pena perseguir. O sea, yo desde el inicio, como no había demostrado su pericia con el manejo de material delicado, yo no estaba muy a favor de que se le dejara hacerlo. Pero se decidió eso y ahí quedó. Así es. Se quedaron con la digitalización. Las placas obviamente están aquí. Sí, pero mira, ahí no sé, hay proyectos y están como estandarizados de cómo escanear las cartas del cielo, ¿no? En cierto momento también hace muchos años lo platicamos, ya no me acuerdo si contigo, como que la comunidad en general, las comunidades intelectuales se ponen de acuerdo en un método para que entonces los productos de las acciones sean comparables. Y entiendo que este era otro método, como más rápido, más. Entonces, yo creo que digitalizar esas placas sería interesante. O sea, si es algo que en tu trabajo es importante, yo más bien le apostaría a trabajar con INAOE. INAOE digitalizó todas sus placas, tienen un montón de recursos, a través de un proyecto se hicieron del equipo para digitalizar, usan los métodos estándar para hacerlo y capacitaron gente. Y entonces, yo creo que lo que habría que hacer es un convenio. No sé qué es más fácil mover, si las placas o los escáneres, o quién se va a dejar. Es muy delicado. Algo así que se usa es una máquina bastante grande que la tienen en el INAOE. Claro. Sí, pero la tienen ahí sentada porque ya acabaron, porque todas las placas de vidrio que tenían ya las escanearon y tienen la versión digital que se puede usar porque se ha hecho del método, no sé qué método. Ahora, entonces, si quisieran prestar la máquina para acá, pues sería perfecto. Sí, pero eso es algo que como que tendría que tener, o sea, históricamente yo estoy satisfecha con cómo está el material. Astronómicamente, alguno de ustedes tendría que decir, yo quiero hacer astrometría y este es un baseline de más de 100 años y si se digitalizan correctamente quizás sería interesante. Pero ahí están, y las placas casi todas están en buenas condiciones y habría que encontrar cómo hacerlo. Yo lo haría de esa manera. ¿Más preguntas? Bueno, si no, vamos a darle las gracias de nuevo a Susana y a sus estudiantes. Y tenemos After París.